a permitir presentarla. Vuelvo a comentar para que se grabe. Estará con nosotros la maestra Rocío Jocelyn Reyes Fonseca con el tema adolescentes, retos, desafíos y psicoterapia. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Insurgentes y especialidad en psicología clínica y educativa, con maestría en innovación tecnológica en la educación por la Universidad del Valle de México. Tiene la especialidad en psicología clínica y especialidad en psicología infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPS, además de diversos diplomados y cursos relacionados con la psicología forense, psicología corporal, praxis y psicopolítica de la liberación. Tiene una certificación en el método ABA. Se ha desempeñado como gestora en el área de control escolar, además de participar en la atención con adolescentes a nivel preparatoria, así como en la coordinación del espacio socioeducativo de Escuela para Padres AMAPS. Ha trabajado con víctimas de violencia intrafamiliar, dando contención y evaluación. Trabajó en diversas fundaciones civiles realizando manuales sobre los temas de adicciones y violencia en el noviazgo. Fue secretaria general de la ICA Naucalpan. Ha realizado actividades con población adolescente en situación de calle, dando seguimiento y acompañamiento para su incorporación. Ha impartido cursos, talleres sobre diferentes temas, entre ellos de primeros auxilios psicológicos. Ha asistido a diversos coloquios, foros, talleres y cursos sobre sexualidad infantil y gestiones educativas. Actualmente es docente en AMAPSI en el diplomado y especialidad en psicología infantil y diplomado y psicoterapia en adolescentes, impartiendo también talleres abordando diversos temas con población infantil y por supuesto que es psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes. Dejo con ustedes a la maestra Jocelyn, a quien agradecemos mucho su participación. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y permitirle a Mapsi, mi casa, que me dé esta oportunidad de compartir un poco el conocimiento que tengo. Entonces, la ponencia del día de hoy, me quedé pensando viendo las demás conferencias y me llamó mucho la atención que uno de los ponentes, antes de la comida, menciona el caso de Fátima, ¿no? Que es una adolescente. Pero también tenemos el caso ahorita del bebé abandonado y esos papás también son adolescentes. Entonces, cuando yo me empecé a hacer esta ponencia, me di cuenta que el adolescente está perdido. ¿Me pueden permitir un segundito, por favor? Es que hoy va ruido aquí y se va a escuchar un poco feo. Por favor. Perdón, perdón, ¿qué sería de México sin los señores que pasan a vender cosas, verdad? Ya será un poquito difícil la transmisión en Zoom. Pero bueno, continuaba con ustedes diciéndoles que toda esta situación del niño abandonado, de Fátima y todo, nos habla de la enorme importancia y el reto que tenemos como papás, como sociedad, como escuela, como terapeutas, para poder dar herramientas para que los adolescentes de hoy en día puedan llegar a tener una mejor toma de decisiones, un proyecto de vida y entre eso poder tener empatía, ¿no? O sea, estas habilidades sociales y regulación emocional. Entonces, eh, tenemos muchos retos, muchos desafíos y entonces voy a empezar. ¿Puedo compartir pantalla, doctora Rosario? Y la puedes compartir. Gracias. Empezamos.
La ponencia tiene por nombre Adolescentes, retos, desafíos y psicoterapia. Pero para antes de empezar a mencionar esto, tenemos que definir qué es un reto. Y el reto es una forma de motivarse a sí mismo a mejorar, aprender una nueva habilidad. Esto puede ser a nivel físico, mental, intelectual, espiritual o emocional. Y esto nos podemos dar cuenta cuando dicen, oye, te reto a que hagas esto. Al final es como buscar que tú salgas de una zona de confort y puedas llegar a buscar tener otras habilidades o estas estrategias. Esta palabra de reto es algo muy importante y significante en el adolescente porque constantemente están teniendo retos a nivel social, a nivel emocional, a nivel de pareja. Entonces, el adolescente está constantemente en un reto. Eso no lo tenemos que quitarnos lo de encima, ¿no? Que el reto para él va a implicar salir de su zona de confort y enfrentarse a algo nuevo, algo desconocido. No estamos mencionando que tenga las herramientas necesarias o suficientes para lograr cumplir el reto, pero al menos se lo impone o lo intenta, ¿ok? Luego tenemos la otra palabra que sería un desafío. Y el desafío sería ¿Qué? como... Ay, perdón. No, no manches. ¿Continúa? Ok. Como compartir, retar, provocar, eh, y este tipo de desafíos pueden llegar a tener acciones, ¿no? Que eso es algo importante. Entonces es acciones o voluntad. El otro solamente es retar y esto es ya como tener un poco más de estrategias o habilidades. En la psicoterapia podemos llegar a mencionarla como una definición de un tratamiento con el objetivo de un cambio de pensamientos, creencias, sentimientos, conductas que generan algún malestar en la vida de la persona. Esto es muy importante porque el psicoterapeuta lo que va a hacer es una modificación. Y entonces, algo que pasa en la adolescencia es que el adolescente está perdido en una etapa en la que no es niño, pero tampoco es un adulto. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante que tenemos que mencionar. Entonces nos dice la OMS que la adolescencia es un periodo de la vida posterior a la niñez y anterior a la edad adulta, ¿va? Que se puede mencionar que inicia desde los 10 o 12 años y se extiende hasta los 19 o 20 años. Estos parámetros pueden ser diferentes dependiendo del autor que mencionemos o el autor que abordemos de adolescencia, ¿va? Pero tenemos que considerar que la adolescencia se empieza a gestar desde que empiezan estos cambios secundarios en el cuerpo del niño, en donde el despertar hormonal empieza a hacer su función. Y entonces ese sería nuestro primer indicio de que ya estamos cerca de la adolescencia, aunque antes de la adolescencia se denomina pubertad también. ¿Ok? Entonces aquí nos menciona entre los 10 y 12 años, aunque hay autores que mencionan que las mujeres pueden llegar a entrar antes a la adolescencia justo por esta etapa de despertar hormonal, por así mencionarlo, ya que llega con ellos la menstruación. Entonces, eso hace que las mujeres entren más rápido en este periodo y que posterior los hombres. Aunque yo diría que actualmente ya entran a la par, no necesariamente porque las niñas ya tengan menstruación, implica que ya están en la adolescencia. De repente hay conductas por imitación que tenemos en niños más pequeños que tienen hermanos adolescentes y se empiezan a comportar como adolescentes precoces, por así mencionarlo, ¿no? Y viene la otra, características físicas que tenemos del adolescente. Bueno, en primer lugar, el adolescente tiene un cambio en su pensamiento y en su forma de cómo ve la vida, ya que la parte física nos habla de que ella tiene un pensamiento más concreto o más razonado, ya no tiene un pensamiento mágico como en los niños pequeños. ¿Cuál sería el pensamiento mágico en los niños pequeños? Que creen en Santa Claus, en los Reyes y en todas estas historias que les contamos y hay una fantasía en su pensamiento, o sea que todo puede ser real. Cuando el niño ya sale de esa etapa, a los 7 años, 8 años,
es cuando empieza a tener un pensamiento más crítico, más como de un método científico. Entonces empiezan a buscar los porqués y para qué de todos los fenómenos que tienen a su alrededor. Y entonces estos cambios físicos empiezan también a tener cambios a nivel cognitivo. Y en la parte cognitiva también nos hablaría de que los niños van a empezar a imitar conductas. Cuando digo de imitar conductas, podríamos referirnos a Albert Bandura, que nos habla de toda esta teoría social, que nos habla del modelado y de los modelos de imitación. Entonces, imagínense todos los modelos de imitación que tiene actualmente el adolescente a nivel social, a nivel de redes sociales, a nivel escolar, a nivel de padres, de familia. Entonces hay muchos modelos de imitación que tienen y no todos los modelos de imitación son al 100% favorables para ellos. ¿Ok? Entonces, en las físicas vamos a tener el pensamiento, vamos a tener la parte del crecimiento, la parte hormonal, ¿no? O sea que llega la menstruación, llegan las erecciones, las eyaculaciones y viene todo esto, que es importante mencionar, ¿no? En la parte social implica que cuando eres adolescente buscas tener una parte de pertenecer a y buscar una identidad. Entonces, cuando estamos buscando una identidad, vamos a buscar encontrarnos con personas que tengan gustos afines o iguales o similares a los míos. Y entonces voy a empezar a buscar un grupito que les guste. Por ejemplo, los adolescentes de hoy en día les gusta toda la cultura coreana y demás, ¿no? K-pop, el manga, bueno, esos en algunos. En otros adolescentes estamos con los corridos tumbados y todas estas canciones bélicas que también tienen importante significado. ¿Qué otra? Pues actualmente podemos hablar también en la parte social que se llaman las tribus urbanas, ¿no? Entonces ahorita estamos ante fenómenos de los chacas, las buchonas, y luego hay combinaciones en estas mezclas, ¿no? En cuanto a cuestiones sociales, ¿no? En la parte social es bien importante mencionar que la generación que estamos hoy con adolescentes son adolescentes que están en una era digital de inmediatez. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que muchas de las cosas las quieran rápido, porque eso es lo que están aprendiendo. Entonces, esta parte social nos va a dar muchísimo, muchísimo que trabajar, pero lo voy a seguir abordando más adelante, ¿va? La parte emocional. Al momento de que no son ni niños ni adultos, de repente tienen como sus periodos en los que se sienten niños y quieren ser tratados como niños, y después tenemos a un adolescente que quiere ser todo responsable y quiere tomar decisiones sin tener las habilidades, ¿va? Pero también hay algo que pasa mucho con los adolescentes que están desarrollando habilidades sociales. Y estas habilidades sociales, ¿en dónde se van a gestar? En la escuela, en la casa y en la parte social, ¿ok? Como modelos de imitación. Entonces, la parte emocional es muy importante, que los adolescentes puedan identificar y reconocer sus emociones, pero no solamente desde la adolescencia, desde que son pequeños, y no quedarnos que solamente las emociones son unas cuantas que nos han mencionado siempre, porque al final esas serían emociones básicas, ¿ok? Entonces hay muchísimas emociones que de repente el ser humano no identifica. Entonces yo les diría, es muy importante que tomemos en cuenta esta parte física, social y emocional. Y entonces esto nos habla de un modelo de intervención que nos dice que los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Y entonces en esta tríada de ser un modelo biopsicosocial nos está hablando de un componente biológico, de un componente social y de un componente emocional o psicológico, ¿va? Y entonces es importante que en el tratamiento podamos abordar desde esos tres niveles. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente adolescentes a nivel biológico o de enfermedades, adolescentes que tienen muchos problemas con la regulación de sus hormonas. Hay un incremento importantísimo de síndromes de ovario poliquístico, también hay ciertos grados de depresión
que yo diría que es una depresión más enmascarada por cuestiones hormonales, ¿ok? Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta para poder llegar a tener un diagnóstico como más certero o más acorde a, pero tomando en cuenta todos los elementos. Y dentro de estas características también tendríamos que considerar la parte de los factores de riesgo y los factores protectores. ¿Cuáles serían estos factores protectores? La familia, la escuela, los amigos, que vendrían siendo lo que conocemos como redes de apoyo. ¿Va? Todas aquellas personas o redes de apoyo o instancias que le ayuden al adolescente a no sentirse solo o sola en esta toma de decisiones, ¿va? Y las redes de apoyo por lo regular empiezan con la familia, pero si la familia no tiene como esta estructura de apoyo o no está bien integrada, pues podemos hablar en escuela, en instituciones, el doctor, médico, e incluso hasta el psicólogo termina siendo una red de apoyo para el adolescente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me les puse esto de las generaciones? Es bien importante identificar qué tipo de generación estamos teniendo actualmente. Y actualmente estamos teniendo generaciones Z y alfa como adolescentes. A partir de los nacidos en el 2025 ya será la generación beta, ¿ok? Y entonces estas generaciones, que es la Z y la alfa, tienen características muy importantes y muy interesantes de denominar, como cuáles, que nos hablan de que son personas que vienen a innovar tecnológicamente o impactar socialmente. También tienen un espíritu emprendedor, y eso es importante mencionar. Tienen un aprendizaje independiente, también tienen poca capacidad de atención, porque desafortunadamente no desarrollan tantas habilidades por el uso excesivo de la tecnología. Y eso sí lo digo como entre comillas, porque pueden ser que no todos piensen igual que yo, pero ahorita les explico el porqué, ¿va? Tienen poca capacidad de frustración, o sea, todo lo quieren de forma inmediata y rápida. Tienen problemas en la parte de tener un proyecto de vida, y también tienen una influencia muy positiva o negativa por sus iguales. Y estamos hablando también de identidades fluidas, o sea que un adolescente puede pasar por varias etapas y eso genera como muchas situaciones, ¿va? Entonces, ahorita los papás que vamos a tener, la mayoría vienen siendo generación X y generación Y, que son los millennials, ¿ok? Y entonces en esta generación X y generación Y, lo que nos dicen es que ellos están en la parte del despertar tecnológico. Y entonces estos padres tienen otro tipo de características en cuanto a la crianza, ¿va? Y entonces tuvieron que hacer esta adaptación de tener la información de una forma, no sé, voy a decirlo como analógica, libros, enciclopedias, jugar, salir, y de repente cuando empieza la era del internet, empieza a tener como otras formas de aprendizaje. Entonces la generación X, Y o millennial lo que tienen es una capacidad de adaptación altamente. Pero desafortunadamente, lo que tienen estas dos generaciones como características es que no tienen clara la parte de la crianza y entonces tienden a ser padres más permisivos. ¿Por qué? Porque los padres que les tocaron a ellos tienden a ser padres que eran muy autoritarios, ¿va? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, nos genera un conflicto al momento de cuando llegamos a la psicoterapia. ¿Por qué? Porque de repente el padre quiere que el adolescente se comporte de tal manera, pero el padre no está viendo que el mundo en el que él creció y el mundo que está actualmente genera como mucha situación diversa, ¿va? Entonces, esto de tener claras las generaciones es muy importante porque también nos habla de algo social, ¿no? Y entonces todas las generaciones, que es la Z, la alfa y la beta, y las que vengan, serán generaciones que están altamente
influenciadas por la parte tecnológica. ¿Ok? Y entonces, esta es la parte más importante, la psicoterapia. ¿Qué podemos hacer nosotros como terapeutas, como maestros, como padres de familia o como sociedad? En primer lugar, tendríamos que hablar de la familia. Y en la familia actualmente, dependiendo del autor que mencionen, nos hablan de más de 12 tipos de familia, porque ya tenemos familias reconstruidas, familias homoparentales, familias de la comunidad, y cada tipo de familia tiene una forma de organización que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros estamos en la parte de la entrevista clínica, sí es importante ver el origen de la familia en la cual viene. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un parámetro y una información y nos va a hablar de las redes de apoyo con las que cuenta el adolescente. Por lo regular, actualmente en los adolescentes podemos ver padres separados o bien padres que no están haciendo su función, y también ya hay otros miembros de la familia que están en esta parte como de apoyo, ¿no? Y en esta parte podríamos hablar incluso de abuelos o tíos. Entonces, el que nosotros podamos identificar qué tipo de familia tiene nuestro adolescente es muy, pero muy importante para que podamos llegar a mencionar cuáles van a ser las fortalezas y las debilidades que va a tener ese adolescente, ¿va? La parte del proyecto de vida, actualmente podemos ver una alta deserción por parte del adolescente en la parte del estudiar. No digo que en todos, pero si hay un incremento. ¿Y por qué viene siendo toda esta parte del incremento? Porque al ser una generación altamente influenciable por sus iguales, estamos viendo que desde la pandemia empezamos a ver otro tipo de contenido que no existía y otro tipo de plataformas de entretenimiento. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? Nuestra plataforma de entretenimiento que ahorita es como muy sonada es TikTok, ¿no? Y entonces en TikTok nos dan mucha información real o ficticia, pero también nos venden historias. Y entonces antes podríamos mencionar que teníamos o seguíamos, no sé, otro tipo de contenido. Y actualmente ahí tenemos lo que son los influencers. ¿Y qué es lo que hacen los influencers? Vender su vida día a día por tener seguidores y con esto generar un contenido. Y entonces cuando tú le preguntas al adolescente qué es lo que quiere hacer en poco tiempo, el adolescente, me ha tocado en psicoterapia, me dice, yo voy a crear un video, me voy a hacer viral y voy a ser rico y yo no voy a trabajar. Entonces estamos hablando de esta parte de la inmediatez, que es que en un momento va a cambiar su vida radicalmente de un momento a otro y eso le va a generar muchas cosas positivas o negativas. ¿Va? Pero no se da cuenta de esta parte de la tolerancia, de la planeación, de la gestión para lograr ese tipo de, de contenidos, ¿no? O de poderse hacerse, este, ¿cómo se puede decir? Mm, pues que estén en tendencia, ¿no? Es que tienen de repente nombres medio raros. Entonces, el proyecto de vida tenemos que trabajarlo muchas veces desde que el chico está en la secundaria. ¿Para qué? Para darle panorama, oportunidad, qué es lo que va a hacer en los siguientes años de vida, que sería la parte del nivel medio superior, universidad u otra instancia. El proyecto de vida de repente ya no es tan importante o ya no hay tanta necesidad porque piensan que en un momento van a salir de la situación que están y entonces no ven ellos como un futuro. ¿Ok? Entonces nuestro proyecto de vida es que ellos se van a sentir como eternos adolescentes. Y entonces eso también puede ser altamente influenciable porque en la generación millennials, ya, por más triste que sea, pues estamos en esta parte de no querer envejecer, ¿no? Y entonces también tenemos como características de papás los chavorrucos. Y entonces cuando tenemos papás chavorrucos, ¿qué pasa? Pues permiten más cosas con el adolescente. Esa es una realidad. Y entonces el chavorruco va a ser
que ese adolescente piense que no va a pasar nada porque al final su papá no se ha preocupado por un futuro y no le ha ido mal. Entonces volvemos a hablar de estos modelos de imitación que nos hablan lo mejor bandura, ¿ok? Entonces, sí son como cosas importantes. Esta parte de los papás millennials también vienen en la parte de la familia, pero también en la parte social, ¿va? Entonces, proyecto de vida es súper importante que lo tengamos bien definido. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde te ves en cuánto tiempo? Y un proyecto de vida, la ventaja que tiene es que podemos poner un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero que en 2 años conseguir tal meta. Y mi proyecto de vida es pequeñas metas que me lleguen o me alcancen a esa meta más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el adolescente podríamos mencionar la secundaria, la prepa y la universidad, para después hablar a lo mejor de una cuestión profesional. Si no quisiera estudiar, tendríamos que buscar que al menos tenga un oficio o tenga alguna estrategia para lograr generar algún negocio o algo que le pueda tener una vida rentable. ¿Ok? En la parte emocional, y eso es algo como que muy importante, creo que el problema radica en que si el adulto no sabe gestionar sus emociones, el niño o el adolescente tampoco las va a saber gestionar. Y entonces esto es lo que genera muchos conflictos a nivel familiar, que las personas no pueden identificar sus emociones y si no identificas tus emociones no las puedes regular. Me ha tocado ver niños que quieren regularse pero no identifican qué detonó esa emoción. Entonces, pues no sirve de mucho regular si no identifico qué es lo que me genera la frustración, el enojo, la tristeza, el fastidio, la hostilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, las emociones son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de salud, estamos teniendo muchos adolescentes que también en esta etapa de querer conocer, con querer experimentar, estamos teniendo, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con la crisis de fentanilo, ¿no? Y entonces hay adolescentes que altamente han consumido, y te lo dicen, alguna sustancia por presión social del grupo, por moda o porque no sabían. Y entonces podemos ver muchas implicaciones de salud con respecto a el consumo de drogas. Y hablar de consumo de drogas, estamos hablando que también actualmente esta generación tiene mucho el uso del vapor o estos como cigarros electrónicos que también están generando otro tipo de situaciones de salud. Entonces, si se dan cuenta, el adolescente está muy desprotegido, como que no hay muchas instancias o personas que lo puedan arropar para ayudarle a hacer un proyecto de vida que sea más exitoso, poder decirlo así. Entonces tenemos ahí una situación. La parte social. Híjole, creo que esa es la parte más difícil, porque como sociedad creo que algo que hemos hecho es descuidar mucho a los adolescentes y no darles como herramientas para que puedan tomar decisiones cada vez más certeras. Y en la parte social, yo creo que también tenemos que ver el círculo en cómo es que el adolescente se relaciona con sus iguales. ¿Ok? Entonces, yo les podría decir que en psicoterapia cuando tenemos un proceso con un adolescente, tenemos que trabajar muchas áreas, pero también tenemos que ser como muy precisos por qué y el para qué, ¿ok? Los por qué y para qué son bien importantes. Cuando llega un adolescente a terapia, lo primero que te dice es, estoy fastidiado de mi mamá, de mi papá, porque no me entienden. Tengo un problema porque no me dejan salir. Tengo un problema y empiezan a decirte como toda su molestia. Pero aparte de que te dicen su molestia, de repente también vemos padres insensibles a esta situación de que el adolescente está en un proceso de duelo.
Y eso cuando yo lo escuché en otra ponencia de una doctora, me llamó mucho la atención, porque decía, el adolescente no es niño y entonces está perdiendo o está trabajando esta parte de identificarse con la siguiente etapa de desarrollo. Y entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, para él el duelo es como el haber perdido algo, ¿no? Recordando que el duelo es la pérdida real o imaginaria de algo. Y entonces el adolescente perdió la oportunidad de tener ciertas cosas. Pero también este duelo lo tienen o lo acompañan los padres. Y los padres no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque los padres, una de dos, cuando llega la adolescencia, o los sigue viendo como niños y no los dejan llegar a esta etapa de desarrollo, o la otra, que los empiezan a tratar como adultos, que ya son como con mayor responsabilidad. Entonces, trabajar con los padres es enseñarles que están en un proceso de aprendizaje entre una etapa en donde todo era más fácil y que en la adolescencia tendrán unos retos diferentes el adolescente para poder llegar de forma exitosa a una vida adulta independiente. Y esto de repente el padre no lo ve. Lo que pasa mucho en la psicoterapia con los papás es que los papás quieren que tú cambies al adolescente, pero tú no puedes cambiar al adolescente, tú tienes que ser el traductor entre el padre y el adolescente, tienes que ser el mediador, porque de repente en el consultorio te escuchas historias en donde dices, ay no, esto sería tan fácil si el padre hubiera prestado tantita atención. Esto hubiera sido más fácil si el adolescente hubiera mencionado la realidad de lo que ocurrió. Y entonces cuando pasan este tipo de cosas en la psicoterapia es cuando tenemos que trabajar la parte de la psicoeducación con los padres, ¿ok? Yo, al ser formada aquí en AMAPSI, trabajo desde la teoría de la praxis, ¿no? Que desarrolló el doctor Murueta y nos da como varios elementos bien importantes, ¿va? Entonces, en la teoría de la praxis, nosotros tenemos que trabajar y poner como, mmm, pues podríamos decir como hacer al sujeto un agente de cambio o de acción, de ahí vienen nuestros propósitos semanales, para que veamos un cambio real en lo que estamos trabajando. Entonces yo, al trabajar con niños y adolescentes, mi forma, mi estructura de trabajo en la psicoterapia tiene que ver con un trabajo importante de tiempo de 45 minutos, una hora con el niño y el adolescente, y a lo mejor media hora con los papás para trabajar con ellos esta parte de la psicoeducación. Yo no puedo sacar a los papás de la jugada. ¿Por qué? Porque los papás también necesitan desarrollar estrategias y habilidades dependiendo de la edad del hijo. Y obviamente en los niños tenemos unas áreas que trabajar, pero en el adolescente otras. ¿Ok? Y entonces lo que no hayamos trabajado en la infancia, en la adolescencia, pues nos va a generar algún tipo de conflicto. Esa es una realidad. Entonces les puedo poner ejemplos muy básicos, ¿va? Un ejemplo sería cuando el adolescente tiene su cuarto tirado o muy regado. Y entonces el padre se va y se queja amargamente. Es que siempre tiene su relajo y vas indagando y te das cuenta de que durante toda la infancia nunca le pusieron a arreglar las cosas, nunca le pusieron la responsabilidad de tener arreglado su espacio. Entonces, las conductas no se generan como generación espontánea, que de un día a otro van a surgir. Las conductas se tienen que trabajar y se tienen que reforzar a lo largo de los años. Y entonces estos son los que le van a dar al adolescente un soporte para la vida adulta. Pero las bases las damos en la infancia, ¿ok? ¿Cuáles serían estas bases? Que tenga hábitos, que tenga una rutina, que tenga una estructura, que tenga como todo esto para que él, cuando llegue a la adolescencia, sea más fácil, que pueda hacer las cosas sin la necesidad constante de pelea o de lucha por parte del padre. Y eso es algo que el padre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque busca que el niño no crezca, ¿no? O no se haga responsable. Y entonces
Los niños se tienen que hacer responsables de ciertas cosas o actividades dependiendo de la edad que tengan. Obviamente, las responsabilidades van a tener una implicación en donde no se pongan en una situación de riesgo o peligro, pero que lo pueden hacer conforme va creciendo y evolucionando, las responsabilidades pueden ser cada vez más complejas. Pero estamos hablando de niños pequeños, pues así como se quita la ropa, la puede poner en su lugar, puede recoger los juguetes que sacó, puede sacar los toppers de su lonchera, puede sacar o poner, no sé, su plato, su vaso, puede ayudar a pasar cosas, puede ayudar a acomodar, puede ayudar a hacer cositas pequeñas. Conforme va creciendo, pues obviamente el padre tiene que cambiar un poco la dinámica para tener tareas un poco cada vez más complejas. Y en la adolescencia tendrían que tener tareas más complejas, pero obviamente ya tuvieron una base de ensayo y error en la infancia. ¿Ok? Entonces, eso sería la primera. La otra que yo también les diría a la parte de los padres es que los padres no conocen de repente los intereses, los gustos, las amistades de los hijos. Y en esta etapa de la adolescencia es muy importante entender el mundo en el que se está desarrollando el adolescente. Yo tengo una paciente que cada semana que va me da un poco de curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que escucha? Y un día me dice, oye, Jos, te vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuál sería nuestra canción de la semana. Y yo, ok, vamos a ver cuál es la canción de la semana. Y entonces ella me ponía canciones que yo no conocía, ¿no? Y obviamente podemos hablar de los corridos bélicos de Bad Bunny, de todas estas canciones de K-pop que yo no conocía, que no es algo que me guste. Sin embargo, ella me empezó a decir, tienes que escucharlas para que entonces entiendas por qué me gusta. Y yo dije, claro, necesito entrar en el mundo del adolescente para entender en dónde están los huecos y en dónde están las identificaciones, porque no nada más les gusta porque sí, hay una identificación. Y entonces el adulto, el psicoterapeuta, el maestro, tenemos que ver por qué se relaciona o por qué se identifica con tal cantante, con tal esto, con muchas cuestiones que de repente nosotros, ay, qué flojera. Es que el reggaetón solamente hablan de vulgaridades. Hasta eso tenemos que escuchar para entender el contexto en el que está el adolescente. O tenemos que escuchar de repente a los estos tipos de los corridos, o tenemos que ver series, o tenemos que leer mangas, o tenemos que hacer cosas, ¿no? Entonces, el trabajar con el adolescente también tiene que ver con que la persona o el adulto tiene que tener una flexibilidad importante, dejar un poco de lado mis gustos y mis preferencias para poder entender al otro desde la parte empática, porque yo tengo habilidades sociales y necesito fomentar esas habilidades en el adolescente. Les voy a poner, cuando les decía que el psicoterapeuta de adolescentes somos un traductor, les voy a poner un ejemplo. Un día llegó uno de mis adolescentes bien enojado, pero así súper enojado. Y me dio mucha risa, obviamente, por cómo lo externo. Y me llega y me dice, ¿sabes qué, Jocelyn? Estoy emperrado. Y yo, ajá. Y empezó a hablar, pero su palabra era emperrado, 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 emperrado. Y ya no, escuché que sacara todo lo que tenía que decir. Le digo, oye, Ale, yo pienso que tú estás furioso, enojado, pero es que emperrado no lo encuentro como una emoción. Ayúdame a identificarlo. Bueno, sí, estoy furioso. Ah, entonces entiendo que cuando me digas que estás emperrado significa que estás furioso. Perfecto. Pero yo creo que tenemos que decirle a la gente que cuando tú dices que estás emperrado, estás furioso, porque entonces tu mamá lo va a tomar como un enojo y lo va a tomar como algo personal y se va a enganchar contigo. El maestro te va a decir que esos no son los modales para decir que estás descontenta. Entonces tenemos que buscar que los adultos entiendan qué significa para ti estar emperrado. Y me decía, es que los adultos son bien complicados, ¿no crees? Dice, yo no entiendo por qué tú sí me entiendes y los demás adultos no.
Y le digo, hay veces que yo no te entiendo al 100%, pero trato de entender los porqués o qué me quieres decir. Dice, es que a mí me gustaría que mi mamá hiciera eso. Y entonces cuando dice, es que a mí me gustaría que mi mamá hiciera eso, oh, entra la mamá, empezamos a indagar y me dice, es que Ale siempre llega enojado de la escuela y para ya no pelear, mejor lo ignoro. Entonces la mamá fomentaba que Ale estuviera emperrado. ¿Por qué? Porque para no generar un conflicto, pues lo ignoraba. Y él lo que quería era ser escuchado. Entonces, ahí viene esta parte de las emociones y la regulación emocional. ¿Cuál fue la tarea o el propósito que yo tuve que decirle a la mamá? Es que la mamá identificara sus emociones y que las pudiera externar. La mamá estaba pasando por un proceso de menopausia, pero muy, muy, muy fuerte por otras enfermedades que también tenía. Y entonces la señora siempre estaba triste, deprimida y demás. Y entonces yo le decía, necesitas agarrar y decirle a tus hijos que te sientes enojada, que no tienes, que estás intolerante y también poderte alejar de ellos y regular tu emoción y después regresar a estar con ellos y que tú te puedas desquitar. Y la mamá decía, es que es bien complicado, pero si no lo ven en ti, obviamente no lo van a ver en el otro. Y entonces si no lo ven en el otro, pues va a ser bien complicado esta parte de regular las emociones. Entonces, cuando empezamos a trabajar esta parte de la identificación con Ale y con su mamá, fue más fácil darnos cuenta que los adolescentes sí saben para dónde van. El problema es que de repente el adulto se cierra. O en su defecto, el adulto se engancha con la emoción y la actitud del adolescente y eso genera conflictos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos como mucha área de oportunidad. Yo creo que algo que tenemos que trabajar mucho es la parte de las emociones, la parte del proyecto de vida, pero también poder arropar a los adolescentes, poder enseñarles que sí hay soluciones, que están aprendiendo y que todavía habrá personas detrás de ellos. ¿Por qué? Porque están en este proceso de ensayo y error para tomar mejores decisiones en una vida adulta. El adolescente está en su proceso de duelo, está en su proceso de identificar cosas y el padre también. Yo como mamá de un adolescente puedo decirles que en psicoterapia mía me decía mi propia terapeuta, Jocelyn, solo es una etapa. Y yo le decía, pero qué etapa tan difícil. Y me dijo, tú también fuiste adolescente, tu mamá también pasó por lo mismo, pero no era lo mismo. Sí, cada adolescencia es diferente, cada papá es diferente y cada etapa es diferente. Entonces, yo les puedo decir que para todas aquellas personas que trabajamos con adolescentes, también tenemos que recordar y ser empáticos con nuestra propia historia de vida, porque hay personas que trabajamos más con adolescentes y hacemos clic, y porque hay personas que, ay, adolescentes, ay, no, son bien complicados, o ay, no, o sea, como que les hacen el feo. No, los adolescentes es la parte más padre. ¿Por qué? Porque te enseñan cosas. En verdad, trabajar con adolescentes te enseña cosas que tú de repente no entiendes y no ves. A diferencia que un niño pequeño te pones a jugar, con el adolescente es identificar cosas a través de su mundo, pero tienes que echarte un clavado en el mundo del adolescente y darle estrategias, no sermones, porque de repente piensan que como eres adulto, vas a sermonearlo como lo hace el papá, el maestro, la mamá. Entonces tenemos que buscar que el diálogo sea breve, que sea con palabras que no sean tan elaboradas y regresándole la responsabilidad al adolescente en donde hubo la falta. Pero obviamente también esas habilidades las tenemos que desarrollar en nosotros. Ese es como un reto para nosotros, ¿no? Entonces, al inicio, cuando hablamos de los retos, yo los retaría a ustedes que salgan de su zona y vean que trabajar con los adolescentes no es difícil, pero también tenemos que trabajar con nosotros mismos. ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Cómo fue esa etapa? ¿La divertiste? ¿La pasaste divertida? ¿Estuviste frustrado? ¿Cómo serías tú como un terapeuta de adolescentes?
Y tienes que entender también estos conceptos sociales que tenemos. Ay, creo que terminé. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Muy interesante, sin duda has puesto, enmarcado perfectamente bien uno de los grandes desafíos que tenemos y es la psicoeducación de los padres, ¿no? Que definitivamente es lo que podría permitir a los adolescentes, generar en los adolescentes una estabilidad necesaria o así como decía el doctor Murueta, pues una consistencia en su identidad, ¿no? Porque como dices tú, no saben tratarlos ni, o los siguen tratando como niños o los tratan como adultos, pero no como adolescentes. Entonces, por eso hablabas de siempre hay que tener presente el qué y para qué. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Tenemos unos minutos para ello. Hay también personas aquí en Facebook para revisar si hay alguna pregunta, pero mientras tanto, aquí en la sala. Si hay alguien que quiera comentar algo, con mucho gusto. O les damos unos momentos para que puedan pensar en esas preguntas o comentarios. Juan Carlos, adelante, Juan Carlos. Está apagado tu micrófono. Ya, ¿verdad? Ya te Que es que escuchamos. estaban desactivados. Sí, Uno de los temas también muy vigentes siempre y más ahora en la adolescencia actual es el sentido, el concepto de la muerte, del morir. Cómo nuestra ponente puede precisar estas ideas, estos pensamientos en los adolescentes como parte de la vida, parte de su proceso de vida, de evolución. Ok. Juan Carlos menciona un tema que es bien importante porque hemos visto un incremento en ciertas patologías en el adolescente, como es la depresión, la ansiedad y ideación suicida. Entonces, en esta parte de la ideación suicida, de repente los adolescentes tienden como a buscar alternativas de cómo mejorar su vida, pero no de forma positiva, sino de forma negativa, ¿no? Y entonces de repente empiezan a imaginar un poco qué sería si hicieran y empiezan a hacer como una forma de plan para lograr tener resultados. El problema radicaría es que no, el problema no es la ideación, porque todos en algún momento hemos tenido esta parte de pensar qué pasaría si me muero, ¿no? En algún momento, o dependiendo de la etapa de desarrollo de las personas, te dirían, bueno, no sé, un adulto, bueno, si yo me muero quiero que hagan esto, pero en la adolescencia tienden a hacerlo como romántico. Y hay muchos ejemplos en películas que dicen, es que si yo me suicidara o yo me muriera, eh, se solucionarían los problemas, se darían cuenta de que yo era importante y que tenía problemas. Entonces, en esta parte como de un pensamiento mágico, de que ellos regresarían como espíritus a ver el impacto que generó la pérdida o la muerte. Y entonces tenemos que llegar a darle contención al adolescente y poder medir, ¿no? En algún momento, cuando nosotros llegamos a trabajar la parte de llegar al diagnóstico, nos menciona mucho los manuales diagnósticos y todo que trabajamos, intensidad, duración y frecuencia de las conductas. Pero el doctor Mubeta nos menciona un cuarto elemento que viene la historia. Y entonces, todo lo que ocurre con el niño, con el adolescente o con el adulto, hay un momento de la vida en el que hace boom y tenemos que preguntar en qué momento ocurrió. Y entonces cuando preguntamos en qué momento ocurrió, es algo que hizo que la persona entrara en crisis. ¿Para qué? Para que entonces salieran estos elementos de la intensidad, duración y frecuencia. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros hacemos historia clínica, preguntamos, no sé, ¿hace cuánto ocurrió esto?
no sé, hace 6 meses. Acuérdate qué ocurrió hace 6 meses. No es que mi papá falleció o mi mejor amigo se mudó y demás. Entonces, eso es lo que generó que se incrementaran o aparecieran las conductas. Entonces, cuando nosotros tengamos un adolescente o alguna persona que tiene este tipo de comportamientos, tendríamos que ver justo la historia de vida o el suceso de vida que estaba teniendo en ese momento en que empezaron a surgir las cosas. Hay muchas personas que dicen, es que no me acuerdo. Haz memoria, porque de ahí nos va a decir un parámetro importantísimo de qué es lo que hizo que esta persona tuviera ese tipo de pensamientos. Pero en el adolescente, les digo, está como en una cuestión como romántica de que lo va a querer solucionar sus problemas de forma inmediata. Bien, muchas gracias. Hay 3 preguntas más. También hay preguntas en Facebook. Si gustas, te leo estas y Ok. 3 juntas para ver si puedes hacer el resumen y vamos con la de Facebook. Mauricio Alejandro dice, gracias por la información. ¿Hay algún consejo práctico para evitar sermonear a un adolescente? Estela Pérez, ¿qué pasa con el aprendizaje para regular las emociones? Elizabeth Antonio, los adolescentes tienen mucha necesidad de ser escuchados. Trabajo en una preparatoria y eso me dicen. Solo quería platicarle y que me escuchara. Jesús Morales, me parece muy importante estar actualizado y no solo en cuestiones académicas, sino también socialmente y las nuevas tendencias de pensamiento. Excelente ponencia. Ay, es que esa parte de sermonear al adolescente solamente es dejarlo que hable, que pueda decir lo que necesita sin que yo antes le esté poniendo como de mi parte para hacerlo sentir con culpa. Entonces, con el adolescente es dejarlo hablar y después devolverle la responsabilidad. Un poco como lo que trabajamos en la mayéutica, ¿no? Que es que el niño desde sus propias habilidades diga cómo solucionar el problema. Con el adolescente sería igual. Pero obviamente, a lo mejor tú como adulto le puedes dar otro tipo de opciones o alternativas para la solución de su problema, pero no le vas a dar la respuesta. Al final el adolescente tiene que tomar la decisión y poder ver los pros y los contras de las decisiones. Entonces, con el adolescente, lo peor que puede pasar es que te venga, te platique algo y que no lo dejes que hable y empieces como a decirle, es que cuando yo era de tu edad, eso es lo peor. Entonces es mejor dejarlos escuchar, entender el por qué o qué es lo que requiere para que lo podamos brindarle la información. Bueno, gracias. Un comentario en Facebook de una colega, Andy Ortiz. Hola, buenas tardes. Tengo un adolescente en consulta. Su papá murió cuando él era muy pequeño y su mamá ha sido muy autoritaria y en ocasiones muy agresiva con él, sobre todo en la comunicación. Esta relación entre ellos está rota. He procurado trabajar comunicación asertiva, pero no he tenido éxito porque su mamá suele ser hostil en su comunicación. Ya he hablado con ella para contextualizar la situación de su hijo, pero está a la defensiva y no ha querido volver a venir. ¿De qué manera puedo ayudar a mi adolescente? La relación con su mamá ya le da igual. Justo, eso es lo que pasa con el adolescente. Cuando ya el adulto no te brinda lo que requieres, los papás les da flojera, por no decir otras expresiones que tienen los adolescentes, ¿no? Te dicen, ay, es que mi mamá ya me da hueva, porque no me ayuda, o sea, o ese tipo de expresiones, ¿no? Yo creo que más bien aquí lo que tenemos que hacer es poder sugerirle a la mamá que vaya a psicoterapia y que trabaje su enojo o su frustración o la emoción que esté sintiendo a raíz del fallecimiento del padre, porque muy probablemente se siente sola y lo está externando con el adolescente, ¿no? Entonces, tendríamos que ver primero que esa persona trabaje sus propios situaciones para que pueda llegar a ser un adulto un poco más funcional para él. Y también dentro de la parte que yo mencionaba de las redes de apoyo, podemos ver con qué otro miembro de la familia podemos apoyarnos para que siempre hay un miembro de la familia en el que el adolescente tiene mayor vínculo, el tío, el abuelito, la abuelita. Entonces, de repente es indagar esto. ¿Para qué? Para que también podamos hacer algo más
con esta parte de un soporte con el adolescente. Entonces, yo diría psicoterapia para la mamá, para que trabaje sus propios procesos y buscar qué miembro de la familia pudiera llegar a ser como también nuestra red de apoyo. Muchas gracias, Jocelyn. Le damos la palabra a Blanca Delia, que está aquí en la sala. Adelante, Blanca. Hola, Blanca. Oh, bueno, mientras no sabemos si está o no está. Bueno, Sara, ¿qué recomendaciones propone con un adolescente que no habla en sesión o respuestas muy cortas? Yo les diría que cuando tenemos un adolescente en sesión, no les quitemos el juego. El juego quita esta parte de bajar mecanismos de defensa. Y entonces yo les diría, jueguen con sus adolescentes. No quiere hablar, no los obliguen, pero propongan a lo mejor que jueguen un uno. Y cuando el adolescente se siente como en un ambiente más tranquilo, empieza a hablar solito. Entonces, a mí me ha tocado ver adolescentes que están así, no quieren hablar, por más que te quedas callado, por más que le quieras preguntar cómo fue su día y que nada más, bien, ajá, ah. Entonces, pónganse a jugar, tengan a lo mejor algún juego de mesa que sea corto, que sea breve, y entonces propongan eso. Cuando el adolescente se siente como que no está ahí nada más para que lo escuches, y que es como una psicoterapia de adultos, entonces el adolescente solito se da. Algo que sí también, el, el adolescente también tiene que tener como momentos en los que de repente necesita hablar de sus cosas, pero también necesita desarrollar habilidades, ¿no? Y entonces la realidad es que no tengamos que encasillar la terapia de juego solamente para los niños. La terapia de juego se puede dar en todas las etapas de desarrollo de la persona. En los niños desarrolla habilidades, desarrolla cuestiones cognitivas, en el adolescente puede trabajar la parte de la regulación emocional, en el adulto nos puede ayudar a no perder cuestiones cognitivas, rehabilitación cognitiva. Entonces, el juego es algo muy importante que pudiéramos ocupar como una eh, estrategia o herramienta que podamos tener, no solamente para trabajar con estas poblaciones, sino también para los adultos. Entonces, yo le propondría un juego, que lo mejor lo haga para que ver si con eso disminuyen las barreras un poco del adolescente y empieza a hablar un poquito más durante el juego. Es que ya está, ya ingresó Blanca Delia. Blanca Delia, ¿quieres comentar? Porque tenías levantada la Hola, mano. Hola, sí, adelante. buenas tardes. Tenía ahí un problema con la configuración de mi micrófono, pero quedó resuelto. Muchas gracias por nuevamente darme la palabra. Sí, quiero preguntarle algo a la maestra. La realidad es que la ponencia, bueno, las temáticas del día de hoy me han parecido súper importantes. Justamente desde mi práctica profesional en el hospital donde laboro me han considerado como una especialista en adolescentes, justo porque tengo gran identificación con ellos. Y algo que aquí me resuena y que los ponentes anteriores no han definitivamente abordado y que ahorita que tuve la oportunidad de tener el micrófono es, tengo muchos casos de pacientes, sobre todo niñas, adolescentes, me refiero a edades de 12 a 15 años, donde hay esta confusión de la preferencia sexual y especialmente es de niñas que les están gustando niñas, ¿no? Eso genera un gran impacto para los padres, incluso para ellas también. A grado de decirme a mí como su terapeuta y como su persona de confianza en ese momento, por favor, me van a dejar de traer a las sesiones si tú les dices que definitivamente a mí me gustan las niñas, porque se la pasan de terapeuta en terapeuta y los papás lo que quieren escuchar es que ellas, sobre todo ellas, porque son más el sexo femenino, están confundidas. Entonces, me gustaría escuchar qué nos puede compartir la maestra respecto a cómo abordar, no con el adolescente, porque justo en esta etapa de identificación, la mayoría de ellas puede saber que sí le gustan e incluso pueden hablar de que ya han tenido novio
¿no? De niños, y dicen, pero la realidad es que no me gustan. Y hay una generalidad en donde les digo, pero ¿por qué, nenita? O sea, más allá de, dime una característica del niño, adolescente, que te hace decir, no quiero estar con él. Y hablan de, son groseros, son abusivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede aportar la maestra respecto a este tema? Muchas gracias y de verdad me pareció excelente esta jornada que hicieron el día de hoy. Yo soy parte de la comunidad AMAPSI, la represento siempre del Estado de México donde estoy y me gusta mucho, mucho saber que ustedes siguen de verdad aportando a los profesionistas de la salud porque la realidad es que necesitamos capacitación continua. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante. Híjole, es que hablar de sexualidad es un tema larguísimo y en la parte del adolescente, pues es importante trabajar toda la parte de educación sexual. El problema que tienen los padres es que piensan que la sexualidad solamente se va a dar hasta que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Y la sexualidad se da desde que tú naces y tienes un sexo biológico. Y te tienen que empezar a enseñar esta parte de los roles, de los gustos, de las preferencias y demás. Yo creo que como aportación para el trabajo de esta pregunta, podríamos mencionar que cuando haces tu encuadre, tú tienes que trabajar con el adolescente y decirle que tú vas a hacer este soporte para él en la parte de cuando se tenga que trabajar con los papás. Y entonces, en un momento de la ponencia, yo les decía que cuando trabajamos con los papás en psicoeducación, es más fácil abordar estos temas, porque nosotros vamos a poder identificar en dónde están las debilidades. Entonces, yo te sugeriría que también tengas sesiones con los papás, no solamente con el adolescente. Cuando tienes una sesión, no sé, mensual o bimestral con los papás, como para dar resultados, ver áreas de oportunidad, trabajar, puedes mencionar que a lo mejor tienen que retomar escuela para padres, talleres, darles información de estas nuevas tendencias de preferencias sexuales. No vamos a decir que directamente lo tiene la chica, pero vamos a preparar el terreno para que entonces tú puedas acompañar a la niña, al adolescente, a decirle a los papás, papá, me gusta otra niña. Pero con un trabajo previo, porque así soltarles esa bomba a los papás, pues les va a generar mucho conflicto y mucho enojo y frustración. Entonces yo diría, es trabajarlo poco a poco para que los papás vayan haciéndose a la idea de que su hija tiene otro tipo de gustos y que no la rechacen. Y que también esos papás posiblemente tendrán que trabajar el duelo porque ellos tienen en un concepto de que su hija les va a dar nietos, va a tener una familia tradicional y entonces eso es lo que genera que el papá rechace a las personas que tienen otra preferencia sexual diferente al heterosexual. Entonces yo trabajaría mucho esta parte con los papás y a lo mejor en tu consulta, ahora sí como diría, te retaría que menciones a tus papás o invites a tus papás a una terapia de papás contigo para que tú también puedas trabajar la parte de la psicoeducación. Y eso sería un área de oportunidad para ayudar a tu adolescente con decirles pues verdaderamente cuáles son sus preferencias sexuales, pero poco a poco no soltar la bomba, porque entonces los papás al momento de que se enojan, quitan a la niña de todas estas redes de apoyo que le pueden ayudar, ¿no? Tú, la familia, etcétera. Bien. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muy interesante todo lo que nos compartiste y como decías, pues este tema, esta última tema a raíz de la inquietud de Blanca Delia, pues habría que profundizar y estaremos proponiendo algunos temas para ser tratados en escuela de padres o en una jornada. De hecho, sí estamos pensando en una jornada sobre sexualidad. Ya les estaremos comentando. Muchas gracias, Jocelyn, y te dejo en uso de la palabra para continuar con la siguiente conferencia. Gracias. Okay. Voy